Voy a empezar un poquito haciendo una referencia a Club Tocqueville, que es una iniciativa de la sociedad civil que nace en Cataluña para contribuir a actualizar y difundir hacia adentro y hacia afuera la visión de una Cataluña constitucionalista, es decir, plural y abierta, española y europea, y que da valor a las instituciones políticas y sociales, así como a los principios del Estado de Derecho y la democracia liberal, sin ninguna afiliación política partidista y sin dependencia de grandes donantes. Desarrolla su actividad en el plano prepolítico con amplitud de miras y un estilo respetuoso y conciliador. Agradezco a los miembros de su junta directiva y a su presidente la realización de estos actos en nuestro club, el Círculo Ecuestre, el Club de Barcelona, fiel reflejo de la sociedad barcelonesa desde el año 1856, año de su fundación, y hace 168 años, con una masa social de más de 3.000 socios, compuesta por inquietos profesionales, académicos, directivos y empresarios, y presidido por don Enrique Lacalle, quien nos da la bienvenida junto con toda su junta de gobierno. Dentro del ciclo de conferencias de ilustres personajes del mundo intelectual y político, hoy disfrutamos de la presencia del embajador y cónsul general de España en Múnich, don Ángel Boixareu, con la inmejorable modulación del diálogo de la profesora de la Universidad de Barcelona y miembro de la Junta Directiva del Club Tocqueville, doña Núria González. Haré una breve presentación de ambos intervinientes. Don Ángel Boixareu Carrera, nacido, no digo el año, es por respeto a los buenos ponentes, pero sí nació en la Pobla de Segur. Tiene un enorme recorrido dentro de la Unión Europea, donde ha desarrollado su trayectoria profesional como diplomático de carrera. Licenciado en Derecho, especialidad jurídico-económica por la Universidad de Deusto. Ingresó en la carrera diplomática en 1981. Ha ocupado los siguientes puestos. Ha sido director jefe de la sección de tratados multilaterales en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Consejero técnico de la Secretaría de Estado de las Comunidades Europeas. Consejero jurídico de la representación permanente de España ante las Comunidades Europeas. Letrado del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, subdirector general de Coordinación Comunitaria para Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, director general responsable de Relaciones Interinstitucionales de la Información y la Transparencia y del Presupuesto y el Estatuto en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea y ha sido director general responsable de Agricultura y Pesca en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. Y desde enero ha sido también vocal asesor del Gabinete Técnico de Subsecretaría de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación. Y ahora sí, desde agosto del año 22 es cónsul general del Reino de España en Múnich. Es autor del libro El Tratado de Ámsterdam, tratado que os recuerdo que se firmó el 2 de octubre del año 97, que modificó el Tratado de la Unión Europea, simplificando el procedimiento de codecisión y se amplió el campo de aplicación del mismo. Es autor de numerosos artículos de revistas especializadas. Nombraré los títulos de algunos de ellos, del que es autor, y destacar la magnitud de su profundo conocimiento del derecho de la Unión Europea y de las relaciones internacionales. Los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea y otros aspectos de la democracia directa. Un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. Perspectivas de la Conferencia Intergubernamental de 1996 para la revisión del Tratado de Maastricht a la luz del informe de la etapa del Grupo de Reflexión. Otro artículo es la Unión Europea y Gibraltar. El principio de subsidiariedad. El refuerzo del principio de la transparencia de las actividades comunitarias. El derecho de las sociedades de la Comunidad Europea. La aplicación en España de la libertad de circulación de capitales. Y en colaboración con obras colectivas, otros artículos, por ejemplo, los grandes principios inspiradores del Tratado de Maastricht, principales cuestiones planteadas por el principio de subsidiariedad y cuestiones relacionadas con la libre circulación de personas. Va a acompañar y dirigir la disertación de nuestro invitado, doña Núria González Campañá, mujer, como veréis, también muy activa, intelectualmente muy inquieta. Ella habla inglés y alemán, es profesora de Derecho Constitucional en el Departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona. Es doctora en Derecho por la Universidad de Oxford, gracias a una beca de la Fundación Rafael del Pino y de la British Spanish Society. Su tesis, Unión Europea y secesión dentro de un Estado miembro, muy de actualidad.
Se centró en la relación entre el derecho de la Unión Europea y la secesión de entidades subnacionales dentro de los miembros de la Unión Europea. Obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de Barcelona con premio extraordinario de licenciatura y mejor expediente de su promoción. Estudió un semestre en la Universidad de Heidelberg. Estuvo trabajando en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y en la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional en Tokio. Máster en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad de Tufts en el estado de Massachusetts, con una beca de la Fundación La Caixa. Sus líneas de investigación son la secesión y la autodeterminación y la erosión constitucional en democracias constitucionales. Ha sido también profesora de SADE y trabajó como abogada en el Departamento de Derecho Público de Garrigues. Ella no quería que explicara tantas cosas de ella porque le da vergüenza. Y por último, un recuerdo a nuestro invitado permanente, que es Alexis de Tocqueville, que vivió de 1805 a 1859. Fue uno de los más importantes ideólogos del liberalismo y su famoso libro La democracia en América, que veo muchos estudiantes, no sé si lo habéis leído o no, pero os lo recomiendo, porque leímos y trabajamos en 1980 por exigencias académicas durante mi primer curso en la carrera de Derecho de la Universidad de Barcelona, en la asignatura de Derecho Político, siendo profesor y el actual catedrático don Francesc de Carreras, que bien conocéis, y que me iluminó mi sentido de libertad y me situó políticamente en el liberalismo. Por tanto, os lo recomiendo con fuerza. Fue un magistrado, intelectual y político y ministro francés de Asuntos Exteriores. Estudió las instituciones de la política en los Estados Unidos en el siglo XIX. Como he hecho en otras ocasiones, me gusta aportar algo derivado de uno de los ideólogos del liberalismo, ¿no? Lo que descubre Tocqueville en Estados Unidos como nuevos apoyos de libertad, como prótesis institucionales que allí reimplantan la diversidad salvadora de la libertad, es la descentralización política, el federalismo, la proliferación de las asociaciones voluntarias y la libertad de prensa. Estas son las instituciones en las que más insiste Tocqueville, que sigue siendo, casi 200 años después, instituciones claves en nuestra democracia moderna. Gracias, buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias, Tirso, por esta presentación. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Voy a intentar ser breve, pero sí que quería decir únicamente 3 cosas. La primera, dar las gracias al Círculo Ecuestre, que nos acoge un año más con estas tertulias. Estamos encantados de esta colaboración. Dar las gracias a su presidente, Enrique Lacalle, y también a los miembros de la Junta, muy especialmente a Tirso. Lo segundo que quería destacar es que si ustedes se han fijado en la magnífica presentación del currículum de nuestro ponente, se habrán dado cuenta de que tiene un recorrido muy extraordinario entre los diplomáticos, porque lo normal es que ellos van alternando puestos en Madrid y puestos en el extranjero, pero en el extranjero van variando. Y toda su carrera realmente se ha centrado en la Unión Europea desde diversos sitios, desde diversas atalayas. Claro, es una carrera de más de 40 años. Yo no quiero que parezca que estoy vendiendo al ponente, pero probablemente estamos ante el español que más sabe de Unión Europea. Y lo tercero y último que quería destacar es que yo conocí a Ángel hace muchos años, cuando fui stagiaire en el Consejo, y luego lo he seguido viendo, lo he seguido tratando. Lo viví, entonces él se deshace cuando cualquier español acude a las instituciones, le pide consejo, le pide ayuda. Cuando desde las universidades le hemos pedido que recibiera grupos de estudiantes que estaban en Bruselas, siempre, a pesar de tener una agenda complicadísima, encontraba, y no 15 minutos, sino que dedicaba varias horas a escuchar a los estudiantes, a explicarles la institución, a contestar a todas sus preguntas, ¿no? Verdaderamente una persona con una vocación de servicio público. Y bueno, quería ponerlo de manifiesto públicamente y, por supuesto, darte las gracias por aceptar, como siempre, esta invitación. Y la idea es que este acto sea una especie de entrevista. Voy a plantear una serie de temas en modo de preguntas y él irá contestando a esas preguntas para que así el diálogo sea más ágil, y luego tendremos un tiempo
para que ustedes planteen pues, las dudas que quieran. Entonces, Àngel... ¿Puedo hacer una pequeña intervención pequeño? Porque lo que ha dicho Nuria, evidentemente me abruma, ¿no? Cuando ha dicho que sé tanto de Unión Europea. Es verdad que me he pasado prácticamente toda la vida profesional con estos temas. Solo ahora estoy de cónsul en Múnich porque en la Unión Europea, en Bruselas, uno se tiene que jubilar a los 65 años y por tanto me reenganché, ¿no? Como diplomático español, pero cuando uno es funcionario europeo, desde el punto de vista administrativo, está en servicios especiales y es verdad que después de tantos años algo se queda, ¿no? Pero bueno, obviamente no soy, en fin, tampoco soy el gran Messi, ¿no? de la Unión Europea. Aparte de esto, quería obviamente agradecer también al Círculo Ecuestre, ¿no? por poder organizar este encuentro esta tarde, al Club Tocqueville, a la Fundación Civismo. Para mí obviamente es un honor, ¿no? Poder estar aquí y poder, en fin, dentro de la medida de mis capacidades, ¿no? Porque aunque ahora llevo 2 años de cónsul en Múnich y la verdad es que después de tantos años pasados en los temas europeos, mi interés principal sigue siendo la Unión Europea y la integración europea, y es lo que leo a primera hora cada día, ¿no? Y por tanto procuro seguir, ¿no? La actualidad con detalle. Pero bueno, como bien sabe, la Unión Europea prácticamente cubre todas las políticas y es muy difícil ser un buen generalista. Los generalistas siempre son malos y bueno, yo obviamente intento ser un mal generalista de los temas de la Unión Europea. Y dicho esto, Nuria, venga, vamos a en tus empezar. manos, ¿eh? Vamos a empezar. Ustedes recordarán que cuando se celebraron las elecciones en junio en el Parlamento Europeo, muchos analistas pronosticaban un auge de la extrema derecha, aumento del euroescepticismo en el Parlamento Europeo. ¿Estos temores se han hecho realidad? ¿Realmente estamos ante esta nueva perspectiva? Yo creo que al final el resultado de las elecciones, ¿no? de esta nueva, es la décima, ¿no? La décima legislatura del Parlamento Europeo, el crecimiento de los partidos de extrema derecha, populistas, a nivel europeo se ha producido. Ha habido un incremento de su presencia en el Parlamento Europeo, pero es mi opinión personal al menos, ¿no? Contrariamente a lo que decían muchos analistas antes de las elecciones, el raz de marée, ¿no? hacia la extrema derecha no se ha producido. Y de hecho, los 4 grandes grupos políticos de la Eurocámara siguen teniendo una mayoría absoluta confortable en la misma. La Unión Europea, el Parlamento Europeo actualmente tiene 720 eurodiputados, por tanto la mayoría absoluta son 361 y si miramos los resultados de estas elecciones, los 4 grandes grupos proeuropeos, ¿no? que siguen siendo el baluarte, ¿no? del proceso de integración, el Partido Popular Europeo, socialistas, el Grupo Liberal, como saben ahora se llama Renew, ¿no? Renacimiento, y los verdes siguen teniendo 454 escaños en el Parlamento Europeo sobre los 720 actuales. Como he comentado, la mayoría absoluta son 361, o sea que prácticamente tienen un margen de 100 eurodiputados para sacar adelante todas las propuestas legislativas que va a ir presentando la Comisión Europea en estos próximos 5 años y que luego, como bien saben, la mayoría de estas propuestas legislativas son acordadas en un llamado procedimiento de codecisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo. En el Parlamento anterior, en la novena legislatura, de 2019 a 2024, estos 4 grandes grupos políticos proeuropeos, el centro de gravedad del Parlamento Europeo, tenían 516 escaños sobre un total en 2019 de 751. El número ha ido variando porque en 2019 había 751 eurodiputados, luego en medio de la pasada legislatura, la novena, entró en vigor el acuerdo del Brexit y se redujo el número de europarlamentarios a 705. Y ahora se ha vuelto a aumentar a 720 en esta nueva legislatura, la que acaba de empezar, la 10ª legislatura. O sea que ha habido 15 escaños que se han vuelto a entregar al Parlamento Europeo. España, por ejemplo, ha pasado de 59 a 61, ¿no? Se han repartido entre los Estados miembros donde ha habido un crecimiento demográfico y España ha sido uno de los beneficiarios
de estos 2 nuevos eurodiputados. Hemos pasado a 61. O sea que, en definitiva, vuelvo a comentar, en la anterior legislatura los 4 grandes grupos políticos proeuropeos sumaban 516 eurodiputados sobre 751. En esta nueva legislatura que acaba de empezar son 454 sobre 720, pero sigue siendo una mayoría confortable. ¿Qué ha pasado con los partidos, para hablar claro, ¿no?, de la extrema derecha? En la 9ª legislatura, en la anterior, había 2 grupos, digamos, de extrema derecha, el ECR, los conservadores y reformistas europeos, donde están los Fratelli d'Italia, estaba Vox, ahora ya no está, estaba los polacos de Derecho y Justicia, ¿no? Law and Justice en inglés, ¿no? El PiS, ¿no? En las iniciales polacas. O sea, había dos grupos políticos de extrema derecha, el ECR y luego el que se llamaba Identidad y Democracia, donde estaba la extrema derecha francesa, la Rassemblement National, ¿no?, de Marine Le Pen, y luego la alternativa por Alemania, para Alemania, la AfD, la Alternative für Deutschland, ¿no?, también estaba en ese grupo Identidad y Democracia. Pero ahora también en esta nueva legislatura, y eso yo creo que debilita a los partidos de extrema derecha, se ha creado se ha reestructurado estos grupos políticos de la extrema derecha. De 2 hemos pasado a 3. El ECR sigue existiendo, lo que pasa que, por ejemplo, Vox ha dejado este grupo, y luego se han creado 2 nuevos, los Patriotas para Europa, donde están ahora la extrema derecha del Rassemblement National francés, Orbán, el grupo político de los eurodiputados de Orbán, ¿no?, los húngaros de Fidesz, también se han metido aquí. Vox también se ha metido en este grupo de Patriotas por Europa y ha abandonado el ECR, los conservadores y reformistas europeos. También está en estos Patriotas por Europa la Lega italiana. Luego también está este nuevo grupo de partido político de extrema derecha portuguesa, Chega, ¿no? Está el Vlaams Belang belga también, es decir, hay una serie de grupos de extrema derecha. Y luego hay un tercer grupo de extrema derecha populista, ¿no?, en este nuevo Parlamento Europeo, que se ha dado el nombre de Europa de las Naciones Soberanas, Europe of Sovereign Nations, ¿no? Y ahí básicamente es donde está ahora la AfD, la Alternativa para Alemania. Hubo un enfrentamiento entre Marine Le Pen y los líderes de la Alternativa por Alemania por el tema del apoyo a Ucrania, porque, bueno, lo han visto, ¿no?, la extrema derecha francesa, el partido de Le Pen, estos últimos años ha moderado sus mensajes, ha intentado conseguir una respetabilidad que quizá antes no tenía, y en el tema de Ucrania, pues, digamos, ha abandonado la línea pro-Putin, pro-Rusia que habían tenido tradicionalmente, y ha adoptado una actitud más favorable, digamos, a la defensa de la independencia de Ucrania. Y por este motivo hubo un enfrentamiento entre... No querían, ¿no?, el Rassemblement National francés de Marine Le Pen estar en el mismo grupo político con la Alternativa para Alemania. O sea que el resultado neto de todo esto es que en la anterior legislatura había 2 grupos políticos de extrema derecha y ahora hay 3, ¿no? O sea que en el fondo sus fuerzas quedan un poco divididas. De los 3 está claro que el grupo ECR, donde está liderado, ¿no?, por Meloni, los diputados italianos de Fratelli d'Italia, de los 3 es el más moderado, ¿no? Y bueno, y como lo han seguido en la prensa estos últimos meses, pues ha intentado llegar a acuerdos con von der Leyen, con la presidenta de la Comisión. De hecho, si miran el resultado de lo que ha pasado en el Parlamento Europeo estos últimos meses, por ejemplo, de las 14 vicepresidencias que tiene el Parlamento Europeo, el grupo ECR ha conseguido 2, mientras que, por ejemplo, los Patriotas por Europa, ¿no?, que tienen más eurodiputados actualmente que el ECR, los Patriotas por Europa tienen 84, el grupo ECR, conservadores y reformistas europeos, tienen 78, se le ha aplicado el cordón sanitario y no ha conseguido ninguna vicepresidencia del Parlamento Europeo. Y luego las comisiones parlamentarias, también donde se hace el trabajo en el día a día del Parlamento Europeo, con todos los parlamentos, también como en un Parlamento nacional. El Parlamento Europeo tiene 20 comisiones y 4 subcomisiones, 24 si se quiere en total, 20 más 4, ¿no? Ahí también el grupo ECR ha conseguido 3 presidencias de comisión, ¿no?
la de presupuestos, agricultura y peticiones. Es decir, un gran resultado para este grupo más moderado de los tres, digamos, para entendernos, ¿no? De la extrema derecha en el Parlamento Europeo. O sea que eso ha diluido también quizá el impacto que pueden tener estos tres partidos, tres grupos políticos, ¿no? De extrema derecha en este nuevo Parlamento Europeo. En cuanto a las cifras, con esto acabo, por ejemplo, si comparamos las cifras de la novena legislatura al Parlamento 2019-2024 de la extrema derecha, los dos que había, ECR más Identidad y Democracia, tenían 135 eurodiputados sobre 751. En este nuevo Parlamento que ha empezado a funcionar ahora, tienen los tres grupos de extrema derecha, ECR más Patriotas por Europa más la Europa de las Naciones Soberanas, tienen 187 sobre 720. Es decir, ha habido un crecimiento, pero no ha habido un cambio sustancial de los equilibrios políticos entre los grupos políticos en el Parlamento Europeo. Al menos esta es mi interpretación, ¿no? Bueno, todo discutible, obviamente, pero yo obviamente doy mis opiniones, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? No nos movemos de Francia y Alemania. Siempre se ha hablado del famoso eje franco-alemán como un motor del proceso de integración europea. Claro, ¿qué impacto puede tener en esta integración europea la inestabilidad política que se vive en ambos países? La verdad es que es un tema sobre el que hay mucha preocupación en Bruselas, ¿no? Yo creo que en muchas cancillerías, ¿no? Nacionales, como se suele decir, porque los dos países que integran el motor de la integración pues están atravesando una situación muy complicada los dos. Empezamos quizá por Francia. Ya han visto lo que pasó después de las europeas. Macron, ¿no? Disolvió la Asamblea Nacional, hubo nuevas elecciones legislativas. Ahora acaba de nombrar primer ministro Michel Barnier, que es un hombre de una dilatada trayectoria europea, había sido comisario, ministro varias veces en Francia. Está a la espera de que pueda constituir su gobierno, pero no se sabe cuánto va a durar este nuevo gobierno francés de Michel Barnier. Obviamente, el nuevo Frente Popular, la izquierda francesa, ya ha anunciado que en todo caso van a intentar una moción de censura contra él y ahora está en manos del Rassemblement National, ¿no? Del partido de Le Pen, porque si Le Pen y Bardella se sumasen a esta moción de censura del nuevo Frente Popular, caería el gobierno Barnier enseguida, ¿no? O sea que está en una situación probablemente muy precaria. Su principal objetivo va a ser aprobar el presupuesto del año que viene. El 1 de octubre, en principio, tienen que enviar a la Asamblea Nacional Francesa el proyecto de presupuesto para el año que viene. También lo tenía que enviar a Bruselas el 20 de septiembre, pero sé que han pedido un aplazamiento para enviarlo, porque Francia, junto con Italia, es uno de los siete países contra los cuales la Comisión Europea, en junio-julio, ¿no? Ha iniciado un procedimiento de déficit excesivo, ¿no? Porque, y con esto quizá pongo de relieve, ¿no? La gravedad de la situación de las cuentas públicas francesas. Hay claramente un derrapage, ¿no? de las cuentas francesas, porque el déficit público está en el 5,6%, incluso más elevado. Pensaban que este año iban a tener, he seguido con detalle, ¿no? Estas últimas semanas todo este debate en Francia, pensaban que el déficit público iba a ser del 5,1%, pero están ya en el 5,6%. Y piensa que el año que viene incluso podría llegar a más del 6%. Saben que según los dos grandes parámetros, ¿no? Del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ¿no? De las fiscal rules, ¿no? Como se suele decir, europeas, que se han modificado hace unos meses, pero que no han cambiado los dos grandes parámetros, que son que solo se puede tener un 3% de déficit público sobre el PNB y un 60% de deuda sobre el PNB. Entonces, Francia actualmente está en el 5,6%, es muchísimo, y luego en deuda pública también están en un 110% más o menos. Es decir, que está claro que van a necesitar varios años para volver a llevar las cuentas públicas a unos valores realistas. Hace poco he visto en la televisión francesa una intervención del presidente de su Tribunal de Cuentas, Pierre Moscovici, ¿no? Que fue comisario de Asuntos Económicos hace unos años, y claro, están muy preocupados por la situación de las cuentas públicas en Francia, porque rebajar el déficit al 3,5% cuando actualmente están en el 5,6%,
se necesitan varios años. Es decir, no se va a hacer en 2 años, ¿no? Aunque se diga lo contrario, no va a ser así. Quizá también aprovecho para comentar que con esta nueva reforma que se ha hecho del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que estuvo en suspenso los años de la pandemia, del 2020 hasta el 2023, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento estuvo, las fiscal rules, ¿no?, de la Unión Europea estuvieron en suspenso, se reformaron, hubo el acuerdo político con la presidencia española del año pasado, pero, bueno, como digo, los 2 grandes parámetros no han cambiado. Lo que se puede tener es un 3% de déficit público, un 60% de deuda pública. Pero lo que sí ha cambiado es que la trayectoria de corrección de estos desequilibrios macroeconómicos se da más tiempo a los Estados miembros para que los tengan, ¿no? Hemos comentado que son 7 actualmente, ¿no? Se les da más tiempo para poner sus cuentas públicas en orden, ¿no? Y en concreto se les da 4 años o 7 años, 4 o 7 años, si esta trayectoria de corrección de los desequilibrios macroeconómicos va acompañada de un programa de inversiones y de reformas, ¿no? Reformas sobre todo en sectores estratégicos, ¿no? Es decir, si se comprometen a hacer inversiones y reformas, se les da más tiempo, 7 años, ¿no? Y estas trayectorias de corrección, cuando el déficit público es superior al 3%, pues como mínimo hay que ajustar un 0,5% por año, y cuando la deuda supera el 90% hay que ajustar como mínimo un 1% por año, ¿no? Eso son, digamos, un poco el contenido esencial del nuevo acuerdo sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero en definitiva, la situación francesa es muy preocupante: inestabilidad política, deterioro claro de las cuentas públicas, es decir, bueno, y además una situación volátil, ¿no?, de gran incertidumbre sobre lo que va a pasar, si Michel Barnier realmente va a durar varios meses como presidente del gobierno, o el Rassemblement National de Le Pen y Bardella va a votar una moción de censura junto con el nuevo Frente Popular, ¿no? Obviamente, a mí me parece que, de momento, parece que el Rassemblement National no estaría de acuerdo en hacer caer al gobierno Barnier. Bueno, a ver, ya se verá qué pasa, ¿no? Porque si lo hace caer inmediatamente y vota la moción de censura junto con el nuevo Frente Popular, da una imagen de poca credibilidad, de poca seriedad, ¿no? Y obviamente el largo camino de la extrema derecha francesa es conseguir esta respetabilidad para que, en teoría, pues Marine Le Pen no tenga una chance, ¿no?, más clara todavía en 2027, ¿no?, de ser la nueva presidenta de la República Francesa. O sea que la situación francesa es muy preocupante. Y luego Alemania. Rápidamente, bueno, Alemania también, la coalición actual de gobierno, como saben, es una coalición de 3 partidos, ¿no? Los socialistas, liberales y verdes están en una situación muy precaria porque en las últimas elecciones regionales, hace pocos días, ¿no?, como han visto, las de Turingia y Sajonia, ¿no?, 2 regiones, ¿no?, Lenda, de la antigua Alemania del Este, el SPD, los socialistas, han superado por poco el 5%, que es el mínimo para estar representado en las 2 regiones. Los liberales en ninguna de las 2 han conseguido el 5%, o sea que se quedan fuera de este Parlamento regional. Y luego los verdes solo han conseguido superar el 5% en Sajonia, pero no en Turingia, que es más rural, ¿no? Ahora, a final de mes, hay otra elección, lo habrán visto, ¿no?, en Brandenburgo, ¿no?, otro Land, ¿no?, de la antigua Alemania del Este. Esto, en definitiva, pues ha vuelto a debilitar, ¿no?, digamos, la existencia, ¿no?, ha puesto en tela de juicio otra vez la existencia de esta coalición de gobierno, que desde que está en funcionamiento, pues la prensa dice en Alemania que les cuesta mucho entenderse, porque sobre todo entre verdes y liberales no hay muchos puntos de encuentro. Los verdes querían promover toda la transición ecológica verde en Alemania. Los liberales pues estaban más bien en contra de las ideas de los verdes. Es decir, hay malas perspectivas electorales para esta coalición. Las próximas elecciones federales legislativas en Alemania son en septiembre del año que viene. Si se aguantan hasta el final, o sea, les queda un año de coalición, pero quizá caerá antes esta coalición, no se sabe, ¿no? En los sondeos, de momento, el partido más votado sería la CDU-CSU, el centro-derecha, pero el problema es que luego también en los sondeos, incluso a nivel federal,
el segundo partido más votado podría ser la extrema derecha, ¿no? La Alternative für Deutschland, ¿no? La alternativa para Alemania. O sea que en Alemania también hay una situación política muy difícil, bueno, con gran incertidumbre sobre el futuro. Luego, desde el punto de vista económico, lo han visto, la economía alemana, de los últimos 6 trimestres, 3, la economía se ha contraído, o sea que prácticamente está en una situación de recesión desde hace ya unos meses, y las perspectivas, pues de momento a corto plazo, tampoco son muy buenas. Lo habrán visto en la prensa, cada día llegan malas noticias, entre comillas, ¿no? de grandes empresas alemanas. El grupo Volkswagen, ¿no? Ha dicho ahora que por primera vez en sus 87 años de historia quiere cerrar 2 de sus plantas de fabricación de coches en la propia Alemania. Esto ha causado, bueno, la prensa alemana está hablando de esto internacional, ¿no? Está hablando de eso todos los días, porque sería una novedad, bueno, que nunca se ha producido en Alemania. El grupo Volkswagen, que también es donde están Audi, están Porsche, ¿no? Son varias marcas, obviamente, tiene casi 700.000 trabajadores a nivel mundial. Me parece que en el sector privado alemán es el principal empleador, ¿no? Pero sobre todo que pueda cerrar 2 plantas en Alemania ha sido un shock, ¿no? Y veremos si va adelante o no, porque en los derechos de voto del grupo Volkswagen, por ejemplo, Land de Baja Sajonia tiene el 20%, y este Land pues no quiere, esta región, no quiere que se cierren 2 plantas del grupo Volkswagen en Alemania. El origen de los problemas de Volkswagen está sobre todo en la transición a los vehículos eléctricos, ¿no? Al coche eléctrico, porque habían invertido mucho en esta transición, empezando digamos, por los coches que fabrican en China, pero luego, como están viendo, ¿no? Esta transición hacia los coches eléctricos pues está yendo más lentamente de lo que se había previsto, y ahora vuelven a estar de moda los coches híbridos, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, que en Alemania, desde el punto de vista tanto político-económico, las perspectivas no son buenas, y el resultado final neto de todo esto es que el motor de la integración franco-europea, es decir, el motor franco-alemán, pues está en una situación difícil, ¿no? Y aunque a veces se exagera o se simplifica, pero yo personalmente, después de muchos años de trabajar en estos temas directamente en Bruselas, es que para las grandes iniciativas políticas legislativas de la Unión Europea, si no hay un acuerdo franco-alemán, no van adelante. Es decir, si los 2 países están en contra, no van adelante. Solo se mueven realmente las cosas cuando estos 2 países están de acuerdo. Porque los otros, entre ellos se puede incluir a España, aunque tengan ideas de grandes iniciativas, si hay un veto franco-alemán o estos 2 países no están de acuerdo, estas grandes iniciativas no van a salir adelante. La situación de Europa siempre ha sido esta. Son los 2 países que ejercen el liderazgo, porque la Unión Europea, entre otras razones, se creó para superar el tradicional enfrentamiento histórico franco-alemán, que dio lugar a las 2 guerras mundiales, etcétera, etcétera, y por tanto es fundamental que haya un acuerdo entre ellos. Y, por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro, los 800.000 millones de euros de precios constantes del Next Generation EU, ¿no? El programa para superar los efectos económicos de la pandemia que se puso sobre que hubo el acuerdo en julio de 2020, ¿no? Esto salió adelante, obviamente, porque había habido antes un acuerdo franco-alemán. Ellos proponían menos dinero, habían propuesto entre ellos 500.000 millones, la Comisión lo cogió al vuelo y propuso 750.000 en valor nominal, hoy día son 800.000 millones de euros, ¿no? Este tipo de iniciativa, además con la emisión de deuda por la Comisión Europea, que esta era la gran novedad, la emisión conjunta de deuda, ¿no? Esta iniciativa, que fue revolucionaria, la prensa a veces habla del momento hamiltiano, ¿no? De la Unión Europea, y lo fue efectivamente, pero estuvo preparada. Me acuerdo que este acuerdo de los 27 fue en julio de 2020, en el Consejo Europeo más largo de la historia de la integración, pero en mayo los 2 países se habían puesto de acuerdo para atribuir 500.000 millones de euros a la superación de las consecuencias de la pandemia. Es decir, las realmente grandes iniciativas europeas, si no están estos 2 países detrás, no salen adelante. Los demás, sobre todo pequeños y medianos estados, se quejan, ¿no? El dictat franco-alemán. Pero siempre funciona así esto. Es decir, si los países que ejercen el liderazgo no lo pueden ejercer por la razón que sea, las cosas se paran, porque los demás no les pueden sustituir, ¿no? Y simplificando un poco,
yo creo que la Unión Europea sigue siendo esto. Por lo demás, entre los dos países hay un mecanismo constante de consultas a todo tipo, a todo nivel, ¿no? Ahora se dice estos últimos meses que entre Macron y Scholz quizá las relaciones no son tan buenas como eran antes con Angela Merkel, etcétera, etcétera. Pero es igual. Es decir, a nivel administrativo, por debajo del plano político hay una coordinación continua entre Francia y Alemania, ¿no? Y esto yo creo que es fundamental para que la integración europea siga adelante. Pero bueno, en definitiva, Nuria, para contestar a tu pregunta, sí, hay una gran incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la situación político-económica en los dos países. Pero los necesitamos que las cosas vayan bien para que la integración europea no la va a hacer Orbán, ¿no? Es decir, la tienen que hacer líderes. Aparte, Macron es el presidente de la República Francesa, de la Quinta República, probablemente más pro-europeo que ha habido. Es decir, esto es fundamental, ¿no? Ha sido una gran suerte, aunque a veces, empezando por los alemanes, se molestan porque tiene grandes proyectos y a veces los sacan quizás sin consultarles bien antes, etcétera, etcétera. No hay que hacer a veces quizás demasiadas cosas, pero en definitiva es un presidente muy pro-europeo. Y ahora también acaba de nombrar primer ministro a un político, en principio, aunque hizo unas declaraciones sobre el tema de migración hace unos años muy heterodoxas, ¿no? Pero también es un político con una gran trayectoria pro-europea. Y los tres partidos que están en la coalición de gobierno, es decir, los partidos del mainstream, ¿no? En Alemania todos son centro-derecha, socialistas, verdes, liberales, todos son muy pro-europeos, ¿no? O sea que eso es fundamental para que el proceso de integración vaya adelante. A ver, a estas alturas ustedes ya se han dado cuenta de que yo no exageraba antes. Hablabas de esta transición que le está costando tanto a Volkswagen. Claro, la transición ecológica era una de las grandes banderas de la comisión saliente, el Green Deal. ¿Esto se va a abandonar? Parece que el informe Draghi sobre todo incide en la competitividad, el crecimiento. ¿Vamos a abandonar la transición ecológica? Bueno, yo creo que no, la verdad. Aunque es verdad que, y con esto ahora aquí lo intentaré desarrollar un poco más, pero la conclusión de no sé si alguno de ustedes lo ha leído, pero quizás si les interesa saber lo que puede pasar, ¿no? Las grandes iniciativas de los próximos 5 años, este nuevo ciclo político institucional, ¿no? Que se ha abierto en Bruselas, que se abre cada 5 años, ¿no? Con las elecciones al Parlamento Europeo, nueva Comisión Europea y nuevo presidente del Consejo Europeo. Les recomiendo que lean las political guidelines, ¿no? Que presentó Ursula von der Leyen, ¿no? Como saben, ha sido reelegida para un segundo mandato al frente de la Comisión. El 18 de julio de 2024 en Internet se encuentra sin ningún problema. Este documento tiene 30 páginas, no es demasiado largo, hay muchas cosas subrayadas en negro. Vale la pena que lo lean. Entonces, si se comparan estas directrices políticas con las que presentó mismo tipo de documento en 2019, cuando fue elegida por primera vez, en 2019 el primer epígrafe era el Green Deal, ¿no? El Pacto Verde. En cambio ahora, desde un punto de vista óptico, de énfasis, el epígrafe inicial se llama Un nuevo plan para la prosperidad sostenible y la competitividad de Europa. Es decir, lo que quiere decir todo esto es que hay un cambio de énfasis. El Green Deal sigue siendo fundamental y en este documento de von der Leyen se habla varias veces del Green Deal, insiste que hay que completar la transición verde del Green Deal, pero porque sobre todo, y lo dicen en este documento, ¿no? Europa ha sido el continente líder en la lucha contra el cambio climático. Desde los acuerdos de París de diciembre de 2015, Europa se presenta como abanderado, como la Dalín, ¿no? De la lucha contra el cambio climático y tenemos que seguir siéndolo, ¿no? Y en concreto, si se lee este documento, se ve que hay de aquí a 2050, que es cuando la Unión Europea tiene que conseguir la neutralidad climática, la descarbonización total de la economía europea, emisiones cero, etcétera, etcétera. De aquí a 2050 hay dos grandes etapas previas, 2030 y 2040. 2030, la idea para 2030 es reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los niveles de 1990. Esto es un programa legislativo que ya está básicamente adoptado
una docena, ¿no? Eran 13 textos legislativos que se han venido adoptando estos tres últimos años. En inglés, la Comisión la llamaba el Fit for 55, ¿no? Preparados para los 55, es decir, 55% de reducción, ¿no? Ese es el nombre periodístico que se inventaron en Bruselas. Esto prácticamente ya está aprobado y, como digo, es el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030. Luego, en las directrices políticas ahora de julio, de hace escasas semanas, von der Leyen introduce el objetivo para 2040. Para 2040 la reducción de emisiones tiene que ser del 90%, es decir, muy ambicioso, 90%. Y luego en 2050 llegaríamos a la eliminación total de emisiones, cero emisiones, ¿no? Neutralidad climática, net zero, ¿no? Como dicen en inglés, ¿no? Esas son las tres grandes etapas en que estamos ahora. Fíjense que de los otros grandes países emisores de gases de efecto invernadero también quieren llegar a las emisiones cero en 2050 Estados Unidos y Japón. En cambio, China y Rusia están en 2060 y la India en 2070. O sea que con esto, ¿no? Con lo que decía al principio de que efectivamente Europa, junto en teoría con Estados Unidos y Japón, somos los que queremos llegar antes que los otros grandes emisores a emisiones cero en 2050. Pero vuelvo a lo que decía al principio, en respuesta a la pregunta de Nuria, aunque el Green Deal como tal sigue mencionado varias veces y dice von der Leyen que obviamente hay que seguir cumpliéndolo, etcétera, etcétera, el énfasis ahora es la pieza central de sus propuestas para la transición verde de su segundo mandato, es una iniciativa que ella llama el Clean Industrial Deal, ¿no? Clean Industrial Deal, clean de limpio, ¿no? Clean Industrial Deal, ¿no? En lugar del Green Deal, ahora pasamos al Clean Industrial Deal, ¿no? Y este Clean Industrial Deal, como se ve en su propio nombre, junta las dos cosas. Clean, de limpio, tecnologías limpias, industrial, de favorecimiento de la industria europea. Y como explican en las líneas directrices, hay que hacer dos cosas en paralelo, que son descarbonizar la economía europea y al mismo tiempo reindustrializarla. O sea, descarbonización y reindustrialización, sobre todo en tecnologías verdes, en tecnologías limpias, tienen que ir a la par. Es un proceso que tiene que ir en paralelo. Este yo creo que es el mensaje fundamental de estas nuevas guidelines de la Comisión Europea. Un doble proceso de descarbonización y de reindustrialización. ¿Por qué ahora de repente Europa habla mucho de reindustrializar? Pues porque hay estos últimos 2-3 años se ha visto hay un gran temor, ¿no? En Europa a la desindustrialización, a la deslocalización de inversiones hacia otros países terceros. Asentó, hace 2 años, cuando la administración Biden aprobó lo que ellos llaman la Inflation Reduction Act más la Chips and Science Act. Son 2 actos legislativos, ¿no? Inflation Reduction Act y Chips and Science Act. Son 2 iniciativas legislativas de la administración Biden que prevén otorgar o movilizar hasta $400.000 millones de incentivos fiscales, préstamos, ayudas, para llevar estas tecnologías verdes a Estados Unidos. Y bueno, aunque sé que hay problemas para la ejecución de este plan y tal, pero están teniendo mucho éxito. Y el miedo en Bruselas, en la Unión Europea, es que con estas iniciativas, por ejemplo, en Estados Unidos, que haya inversiones importantes en la industria europea que se deslocalicen, que se vayan de Europa y vayan a parar a Estados Unidos. Y esa es la gran preocupación que se quiere evitar con este nuevo mensaje, ¿no? de reindustrializar y de desarrollar una política industrial para Europa. También en relación con esto, quizá vale la pena comentar que un tema también de estos últimos 2-3 años y que están en estas líneas directrices también, es que Europa, es el mensaje de que Europa, en relación con todo esto, ¿no? Es que tiene que diversificar, ¿no? Sus cadenas de suministro. La diversificación, resiliencia de las cadenas de suministro es un tema clave, ¿no? En relación con la política industrial. Hemos sido demasiado dependientes, sobre todo de China,
Se ha visto en placas solares, placas fotovoltaicas. Los chinos han quedado con el mercado. Ahora con coches eléctricos están intentando invadir también el mercado europeo porque tienen poca demanda interna, exceso de capacidad. Entonces lo intentan colocar en otros mercados. Los americanos les han puesto un 100% y Canadá y Estados Unidos 100% de aranceles de los coches, han doblado el precio, ¿no?, de las importaciones de coches eléctricos chinos. A Europa lo habrán visto, claro, hemos reaccionado un poco tarde, pero ahora, en fin, habrá que confirmarlo dentro de unas semanas, pero en teoría la Unión Europea ha puesto unos aranceles, ¿no?, a las importaciones de coches eléctricos chinos, de un aumento, ¿no?, de hasta casi un 40%, que varía por las marcas, ¿no? Tesla, sé que los aranceles, el aumento de aranceles sería menor, pero para BYD y otros puede llegar hasta casi el 40%. Es decir, hay una gran preocupación por esta dependencia enorme que hemos tenido hasta ahora sobre todo de las cadenas de suministros que tienen su origen en China. Se vio con la pandemia, las mascarillas, tal, que todo venía de China, y esto le llevaba a bloqueos, corrupción, ¿no?, en muchos contratos de suministro en países europeos, etcétera, etcétera. Se quiere evitar esto. Por eso von der Leyen, en la Comisión, ¿no?, hace ya un par de años acuñó un término, ¿no?, que ha tenido bastante éxito, que decía que hay que llevar a cabo un de-risking respecto a China, ¿no?, a las cadenas de suministro chinas. No un decoupling, es decir, no una desvinculación total, pero un de-risking, ¿no? Esta palabra de-risking, curiosamente, hasta la administración de Biden la acaba aceptando. Hay un comunicado del G7, uno de los últimos, en que también se acepta esta terminología del de-risking, ¿no? Entonces, volviendo a lo que estaba comentando, es decir, el mensaje fundamental de este Clean Industrial Deal es que hay que descarbonizar y al mismo tiempo reindustrializar. Quizá me he olvidado de comentar, en relación con las cadenas de suministro, también ahora está de moda la expresión de que para evitar la dependencia excesiva de China tenemos que encontrar nuevos países que nos puedan suministrar semiconductores, lo que sea. Taiwán, obviamente, para semiconductores, otros países del sudeste asiático, habría que ir más pensando en Vietnam, India, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que la prensa internacional llama el China Plus One Policy, ¿no? China Plus One, es decir, más que Plus One puede ser plus varios, ¿no? Pero es un poco la idea de evitar, de romper estas dependencias de las cadenas de suministro chinas que se han producido hasta ahora. Y como segundo gran elemento de este Clean Industrial Deal, aparte de la reindustrialización de la industria europea, ¿no?, sobre todo en tecnologías limpias, es lo que llama ahí la Comisión en este documento, von der Leyen, dice que hay que ir adelante en un New Approach to Competition Policy, ¿no? Política de la competencia, en general el tema de la competitividad, ¿no? New Approach to Competition Policy. Han visto que este lunes Mario Draghi, ¿no?, ha presentado su informe sobre competitividad con una conferencia de prensa conjunta con von der Leyen. Es uno de los elementos de este debate, el de la competitividad y el de la política de competencia. En relación con la política de competencia, bueno, lo que quieren sobre todo Francia y Alemania es que se flexibilicen, ¿no?, las reglas de competencia de la Unión Europea y que se permita la creación de lo que se suele llamar los campeones europeos, ¿no? El desarrollo de proyectos de interés común europeo. Por ejemplo, sé que en Francia y Alemania sentó muy mal que en 2019 la comisaria europea, que ahora lo va a dejar la Comisión Vestager, ¿no?, que es la responsable de competencia, prohibiese la fusión de la división de trenes de Alstom y Siemens, ¿no?, que hubiese creado el primer grupo a nivel mundial, creo, de fabricación de trenes, ¿no? Y, bueno, el argumento de la Comisión Europea era pues, el problema de restricción de la competencia, ¿no? Los países pequeños y medianos están de acuerdo en esta línea, pero el motor franco-alemán acabó muy enfadado con ella por la prohibición de la fusión de Alstom y Siemens. Ahora lo que hay es un nuevo movimiento, ¿no?, de Francia y Alemania sobre todo, para flexibilizar estas reglas de competencia. En relación con también con este tema de un nuevo enfoque, metodología de la política de competencia europea, esto incide mucho, este documento de von der Leyen, las líneas directrices políticas, habla mucho de las pymes. Hay en Europa se calcula que hay 24 millones de pymes, ¿no?
y se les tiene que hacer la vida fácil. Y por eso este documento menciona varias veces el tema que hay que ir contra la carga regulatoria administrativa excesiva, el administrative burden, ¿no? El red tape, ¿no? El exceso de burocracia. Son temas que se menciona mucho en este documento. Y que hay que poner el acento no en adoptar legislación, sino en realmente ejecutar, implementar, ¿no? El enforcement, ¿no? De la legislación que ya está en vigor, que está aprobada, más que adoptar nueva legislación, preocuparnos de que la legislación que ya está en vigor pues realmente se aplique, ¿no? Este es un tema recurrente también de este documento, ¿no? Por ejemplo, se calcula que en estos 5 años previos, ¿no? De la novena legislatura del Parlamento Europeo, en aplicación del Green Deal, o sea, de la legislatura anterior, se han adoptado 70 textos legislativos. 70 textos legislativos para aplicar el concepto del Green Deal. La transición verde es una carga regulatoria enorme, ¿no? Sobre todo para pymes, ¿no? Y esto es lo que ahora pues, se quiere un poco intentar, ¿no? Pues modular o no, que no haya excesos en todo esto. También habla este documento de von der Leyen de una mejora de la calidad de la legislación europea. Quizá como juristas vale la pena hacer un comentario sobre esto, porque se critica muchas veces a Bruselas que las directivas y reglamentos europeos a veces son difíciles de entender. Y por tanto, esto de la mejor legislación, el better lawmaking, es un tema también que se discute continuamente en Bruselas. El problema, a mi modo de ver, es que, claro, en Bruselas, para que haya un acuerdo para que se adopte nueva legislación, primero hay una propuesta de la Comisión que luego se negocia entre Consejo y Parlamento Europeo en codecisión, ¿no? Entonces, los textos originales de la Comisión, las propuestas iniciales que podían ser muy coherentes desde el punto de vista técnico-jurídico, cuando se adoptan entre Consejo y Parlamento Europeo en el procedimiento de codecisión, quedan muchas veces desvirtuados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que hacer concesiones, movimientos, para que los países miembros del Consejo y los grupos políticos del Parlamento se puedan sumar a un texto de consenso, ¿no? En Bruselas esto se le llama la ambigüedad constructiva, la constructive ambiguity, ¿no? Es decir, muchas veces la calidad de la legislación se sacrifica en favor del acuerdo, ¿no? Y por eso, en aras de esta ambigüedad constructiva, ¿no? Esa es un poco la justificación, ¿no? La verdad es que hay muchísimos otros temas que me gustaría tratar, política de defensa, si la guerra de Ucrania va a realmente cambiar algo o no, posibles futuras ampliaciones o verdaderamente estamos ante una fatiga respecto a las ampliaciones, pero me gustaría dejar aquí, dijéramos, esta parte de la tertulia y abrir la posibilidad de que ustedes pues, puedan plantear aquellos temas que más les interesen. Sí. Pero creo que le van a traer un micro. Eso sí, intentemos que las preguntas sean breves. Vaya, tenía 5 preguntas. Intentaré acordar. No, eso demuestra que ha sido un coloquio muy, muy interesante. Muy rápido, usted hablaba antes del crecimiento menor del esperado de la extrema derecha en las elecciones europeas, preocupándome ese crecimiento, sobre todo a nivel de política exterior, el populismo, sobre todo en política migratoria y la amenaza de desintegración. También me preocupa que Bruselas no haya entendido las causas de ese crecimiento de la extrema derecha y que haya una desconexión entre la Bruselas burocrática y los ciudadanos de la Unión. Me gustaría saber si usted cree que eso se va a revertir, si Europa ha entendido el mensaje, la Unión Europea ha entendido el mensaje y si cree que se va a revertir. Vale, perdone. Yo creo que es una gran pregunta. Entonces, sí, vale, pues quizás si hace varias va a ser complicado. Sí, va a ser complicado, es una gran pregunta. Bueno, evidentemente Bruselas, es decir, los procesos políticos nacionales no los controla Bruselas. Cada país pasa lo que pasa. En Hungría, pues Orbán está ahí desde hace muchos años, el líder ahora más veterano del Consejo Europeo. Es decir, ahí Bruselas es muy respetuosa de la situación política de cada país, porque lo que no puede... A veces ha habido, me acuerdo cuando Juncker, ¿no?, era presidente de la Comisión, hizo alguna vez algún comentario sobre algún proceso electoral en algún país, que no sé si dijo que le gustaría que
pues que la extrema derecha tuviese menos votos o que no sé qué, enseguida se le echaron encima. Es decir, los dirigentes políticos europeos y todo el funcionariado europeo tiene que ser muy neutral, ¿no? Porque se trabaja para 27 Estados miembros y no se puede interferir, ¿no? Porque se ve entonces como una interferencia en los procesos políticos nacionales. Estoy de acuerdo que, bueno, la agenda legislativa que se sigue en Bruselas, pues algunas de las medidas pueden ser más bien acogidas o peor acogidas por grupos de extrema derecha. Es evidente, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, el tema de los agricultores, que estuvo de moda a principios de año. Ahí la extrema derecha en muchos países europeos ha hecho una gran incursión, ¿no? En captar el voto de los agricultores, que tradicionalmente era más bien de centro-derecha, por ejemplo en Francia o tal, pero la extrema derecha lo ha captado bastante. Y, bueno, claro, entonces, de cara a las elecciones de junio de este año, empezando por las manifestaciones en Francia y también en otros países como España y tal, pues hubo una marcha atrás en algunas de las medidas de condicionalidad medioambiental para la agricultura europea, porque precisamente se quería evitar que la extrema derecha europea colonizase prácticamente al 100% el voto en muchos países europeos, ¿no? Ahí, sin decirlo de manera abierta, sí que es verdad que se intentó recuperar, ¿no? El voto, digamos, hacia opciones políticas menos extremas, ¿no? Es decir, que sí que, pongo un ejemplo de sector en el que se ha intentado, digamos, quizás no ser tan radical, ¿no? En algunas propuestas medioambientales para los agricultores, porque decían que no las podían cumplir, etcétera, etcétera, que no tenían suficientes incentivos económicos, y ahí, bueno, pues ha tomado alguna. Pero si no, es decir, hay siempre hay que tener este equilibrio, ¿no? Esta balanza entre el respeto por las situaciones políticas nacionales y, bueno, de forma implícita e indirecta, quizá maniobrar, entre comillas, para que no haya, sobre todo en el futuro, porque, vamos, mi opinión, este actual Parlamento, claramente el centro de gravedad sigue estando en los 4 grupos políticos proeuropeos, pero el futuro, claro, es siempre imprevisible y, bueno... Y quizás sería bueno que, sobre todo, más que... No entro en valoraciones políticas, pero el problema de los grupos de extrema derecha es que son euroescépticos o abiertamente antieuropeos. Yo, personalmente, soy muy proeuropeo. Claro, me he dedicado toda mi vida a esto y creo que la integración europea es fundamental. Porque si no vamos unidos, Europa no va a ninguna parte, ¿no? Y cuantos más unidos estamos, más fuerza se tiene, ¿no? Entonces, claro, que en algunos países clave, pues, como ha pasado en Holanda, por ejemplo, es un país muy importante para la integración europea, ¿no? Que ganasen las elecciones pues, el partido de Wilders, ¿no? Pues obviamente no es bueno para el proceso de integración, ¿no? Joaquín, sí, no sé si puede. Sí. No sé. Primero felicitar al ponente por la magnífica exposición en los 3 temas y si lo hubieran planteado 30 también hubiera hecho una magnífica exposición. Voy a ser breve en dos preguntas. Primero, en la interacción entre lo que es la autonomía estratégica en la industria y el derecho de la competencia. Yo creo que la rigidez en derecho de la competencia ha hecho que algunos de los objetivos que se marcaron con los fondos Next Generation no se hayan cumplido. ¿Qué opinas sobre la propuesta en este sentido de Draghi de la necesidad de continuar con una inyección? Yo creo que la cifra... algo así como 800.000 millones. 800.000 millones, ¿no? 800.000 millones, yo no sé si está pagado esto. Curiosamente coincide con la cifra, aunque ahí son para todo el periodo presupuestario de los 7 años del Next Generation EU, que en precios constantes hoy día son 800.000 millones, pero para Draghi es cada año, ¿no? Hay más flexibilidad, Estados Unidos y China seguirán incentivando la industria y Europa va a quedarse. Y luego, en esta reindustrialización limpia, el cambio de cartera de lo que estaba previsto de la vicepresidenta Teresa Rivero es un signo que ha pasado de llevar el Green Deal, parece ser que va a llevar política de la competencia. Bueno, la segunda pregunta, todos son especulaciones. Ya lo habrán visto. Von der Leyen tenía que haber presentado ayer, ¿no?, al Parlamento Europeo la distribución de competencias entre los comisarios de esta nueva comisión,
pero bueno, a ella le venía bien también tener unos días más porque estos equilibrios son muy complicados. Hay siempre tres variables para hacer un equipo que son el equilibrio de género, político y geográfico. Esos son los tres vectores, ¿no?, de estos equilibrios. Y luego también la excusa es que Eslovenia, ¿no?, la candidata que han presentado, todavía no tiene el visto bueno de la Comisión de Asuntos Europeos de su Parlamento, ¿no? Pero, es decir, son todo especulaciones. Yo he leído la prensa como tú, ¿no?, y no me atrevo a decir nada más, visto que el Financial Times decía hace unos días que le iba a sustituir a Vestager, ¿no?, en competencia, y se explayaba un poco en las posibles razones, etc. Prefiero no especular sobre eso. Todo esto son especulaciones y, bueno, claro, lo que está detrás de todo esto es que la von der Leyen, ella como próxima presidenta de la Comisión, que quizá entre en funcionamiento el 1 de diciembre, todavía no se sabe. En 2019 empezó el 1 de diciembre, este año todavía no está claro del todo. Ella ya está aprobada como presidenta de la Comisión, pero luego, a principio de noviembre, ¿no?, en una plenaria en noviembre, el Parlamento Europeo tiene que aprobar todo el colegio de comisarios en conjunto, ¿no?, después de haber hecho las audiciones, ¿no?, con los comisarios individuales. Entonces, claro, si algún país está enfadado con los equilibrios políticos geográficos de género que hay en esta nueva comisión, van a movilizar a sus parlamentarios europeos para que quizá, pues, crear problemas, ¿no? O sea, que es un tema muy delicado, pero sobre la futura cartera de nuestra comisaria, pues, bueno, he leído la prensa como tú, pero prefiero no decir nada más, ¿no? Ya. El primer tema, sí, bueno, ha sacado un concepto importante que, bueno, no se puede tratar tantos temas que no me ha dado tiempo a evocarlo. Uno de los conceptos, desde el punto de vista conceptual, ¿no?, una de las ideas que la Macron, la Comisión Europea, ha intentado promover estos últimos años es la idea de la autonomía estratégica europea. A Macron le gusta hablar más de la soberanía europea. Macron ha hecho dos discursos que han tenido bastante relevancia, uno en 2017 y otro hace unos meses en la Sorbona, donde están sus principales ideas sobre el proceso de integración. Y ahí él siempre habla de la soberanía europea y publicó, justo antes de las elecciones europeas, en la prensa internacional, publicó con Scholz un artículo de prensa donde el titular era «Hay que reforzar la soberanía europea», ¿no? Curiosamente, este artículo, si lo leen, los grandes conceptos son los que están luego en las líneas directrices políticas de von der Leyen. Estas líneas directrices son 30 páginas. Este artículo de prensa de Scholz y Macron, volvemos al motor franco-alemán, es un artículo de prensa, pero hay unos conceptos clave y todos están recogidos en estas líneas. No lo digo con ninguna segunda intención, pero es decir, hay esa correspondencia, ¿no? Entonces, el concepto de autonomía estratégica o soberanía europea efectivamente es uno de los que la Comisión Europea y Francia y otros países europeos intentan promover de estos últimos años. Sabes que, sobre todo a España le gusta añadir que es una autonomía estratégica abierta, ¿no?, porque Europa no quiere que se la acuse de ser una fortaleza, ¿no?, que estamos en contra del comercio internacional, etcétera, etcétera. Entonces, durante la presidencia española del año pasado, el segundo semestre, presidencia del Consejo, ¿no?, España recalcó mucho que es de autonomía estratégica abierta. Hay algunas conclusiones del Consejo Europeo donde se utiliza esta terminología, ¿no? Sí, bueno, estamos en eso. La autonomía estratégica la queremos proyectar en muchos sectores. Bueno, empezó con la pandemia, el tema pues, de la salud, luego la guerra de Ucrania ha puesto de relieve otra vez que hay que tener una autonomía estratégica en defensa, en energía, la Unión de la Energía, etcétera, etcétera. Hay muchos sectores políticos donde Europa queremos proyectar esta autonomía estratégica, ¿no?, o esta soberanía europea. El informe Draghi, ¿no?, que al final se presentó el lunes, como comentábamos, sí, ya han visto, ¿no?, propone que se inviertan para superar lo que llama el Innovation Gap, porque dice que la principal diferencia entre Europa y la Unión Europea y China y Estados Unidos es la diferencia en las inversiones en sectores estratégicos, ¿no? Menciona toda una serie de ellos, desde nuevas tecnologías, defensa, etcétera, etcétera. Es decir, para superar este innovation gap, ¿no?, entre los tres grandes bloques económicos mundiales, dice él que tenemos que invertir 800.000 millones de euros anuales.
es una cantidad, dice, bueno, se ha calculado que es el doble de lo que, en precios constantes, que el doble de lo que supuso Plan Marshall en Europa en el año 48-49, ¿no? O sea que es mucho dinero, obviamente. Y no sé si lo han visto también el ministro alemán de Finanzas, Lindner, ¿no? 3 horas después de la presentación por Draghi y von der Leyen de su informe, dijo que esa idea de financiar estos 800.000 millones, sea con un aumento de las contribuciones de los Estados miembros o con la emisión conjunta de deuda por la Comisión Europea, que eso para él pues no puede ir adelante, ¿no? Bueno, es el Partido Liberal, obviamente, aunque es el ministro de Finanzas, pero bueno, ya veremos qué recorrido tiene este informe Draghi. Bueno, probablemente algunas ideas aprovecharán, otras no, pero está claro que esta cantidad es una cantidad muy importante. Y bueno, cuando se ven los problemas de las finanzas públicas en Francia o en otros países, pues no hay mucho deseo, ¿no? Tampoco de aumentar las contribuciones de los Estados miembros. Por eso también, quizá puedo comentarlo, ¿no? Se está trabajando en la idea de nuevos recursos propios para la Unión Europea, para aumentar el volumen del presupuesto europeo, porque el presupuesto europeo en términos macroeconómicos es muy pequeño. Es básicamente el 1% del PNB de los 27 Estados miembros. Es muy poco, ¿no?, para el nivel de riqueza de Europa. Entonces, el aumentar del 1%, 1,0 algo, ¿no?, a 1,5 tal, esto para muchos estados es anatema, ¿no?, para los llamados frugales, ¿no?, los nórdicos, Austria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se está trabajando en los nuevos recursos propios, ¿no? Por ejemplo, hay uno que está, aparte de IVA, porcentaje por recaudación del PNB, aranceles, tal, hay uno que ya está en marcha, que es el de los estados tienen que contribuir con 80 céntimos por kilo de plástico no reciclado. Esto ya se acordó hace 3 años, ¿no?, y más o menos está en marcha. Y luego también quieren crear nuevos recursos comunes para poder financiar, si no los 800.000 millones, al menos algunos, ¿no? Aparte de estos millones, se está hablando de que podría utilizarse también el llamado, en inglés es el Carbon Border Adjustment Mechanism, ¿no?, que es el ajuste en frontera por la importación de productos que tienen una gran utilización de carbono, ¿no?, aluminio, cemento, acero, etcétera, etcétera. Y luego también el comercio de derechos de emisión, ¿no? Y finalmente un porcentaje sobre los beneficios de las multinacionales, ¿no? En el marco del acuerdo de la OCDE, lo que dan en el primer pilar, ¿no?, del acuerdo de la OCDE, para instalar una fiscalidad de las empresas, de las multinacionales, del 15%, ¿no?, a nivel mundial. Es decir, todos estos nuevos recursos propios, la idea es que se pudiese movilizar más dinero para incrementar el presupuesto europeo y poder, al menos en parte, ¿no?, hacer frente a la preocupación de Draghi, ¿no?, de que Europa, si no queremos quedarnos descolgados de China y Estados Unidos, tenemos que invertir más en estos sectores estratégicos y sobre todo para superar la diferencia de competitividad y productividad, ¿no?, con estos otros 2 grandes bloques comerciales, ¿no? Tenemos tiempo para una última pregunta. No sé. Hola, yo al ponente le quería... ¿Se oye bien? Sí. Sí, creo que sí. Hay una cuestión que nos preocupa a los ciudadanos europeos del sur, que nos preocupaba solamente a nosotros, ¿no?, que es la inmigración ilegal, y que parece que solo nos preocupaba a nosotros, pero claro, ahora resulta que la inmigración ilegal, cuando llega a España e Italia, pues hay que repartirla, ¿no? Y entonces ahora está llegando también a molestar no por el hecho de que sean africanos ni nada de eso, sino porque realmente es una inmigración no solicitada, por lo cual no puedes planificar nada, ¿no? Entonces ahora empieza a molestar a los países nórdicos también, porque también les llega el reparto a ellos, ¿no? Entonces, eso es una idea que ciertamente iba un poco, el primer ponente supongo que iba por ahí la idea, ¿no? Que también eso alienta a los populismos, a las soluciones fáciles de temas complejos, ¿no? Y básicamente la extrema derecha lo ha utilizado en las elecciones, y eso parece que todo el mundo dice que es un problema de la Unión Europea, que la Unión Europea lo puede solucionar. ¿Hay solución? ¿Cómo se puede solucionar? Yo creo que es una pregunta que a todos nos invade, ¿no? Sí, sí. Y aprovechamos tu presencia aquí para preguntártelo. Bueno, es una pregunta muy importante. Obviamente no hemos tenido tiempo que desarrollarla, ¿no?, en detalle.
sobre el tema de tanto de asilo, porque esto tiene dos vertientes. El asilo, los que huyen de una situación de violencia, de guerra, de persecución política en un país y quieren pedir el estatuto de refugiado, protección internacional como demandantes de asilo en un país de la Unión Europea. Esta es una vertiente. Y luego está, supongo que es lo que tenías más en la cabeza, ¿no? Los inmigrantes económicos, ¿no? Los que no vienen a pedir asilo, sino que quieren trabajar en la Unión Europea. Entonces, este es un tema. Von der Leyen dice en sus líneas directrices que el tema de la inmigración es un desafío, un problema común de toda la Unión Europea que necesita una solución también de toda la Unión Europea. Un problema europeo necesita una solución europea. No sé si más o menos es consciente de que en primavera de este año hubo un acuerdo después de 3 años de negociaciones para adoptar el llamado Pacto sobre Migración y Asilo, ¿no? Que es una reforma de toda la legislación sobre asilo, inmigración e inmigración de la Unión Europea. Ha costado mucho, es por mayoría cualificada, pero se consiguió al final. Van a entrar básicamente en aplicación son unos 10 textos legislativos, es un paquete importante. Van a entrar en vigor dentro de un par de años y se intenta reformar el sistema actual para que haya más solidaridad entre los Estados miembros, porque los dos principios básicos de asilo e inmigración son responsabilidad y solidaridad. Responsabilidad quiere decir que los Estados que están en primera línea son los que tienen la responsabilidad primera, ¿no?, de gestionar los dos flujos de peticiones de asilo y de inmigración económica irregular. Pero los otros también, los que pueden ser objeto de movimientos secundarios, como se llama en este sector, pues también tienen que contribuir, ¿no?, a ayudar en la medida de lo posible a los frontline states, que son España, Italia, Grecia, por donde entra básicamente la inmigración ilegal y las peticiones de asilo. Quizá, bueno, no me voy a meter en detalles porque bueno, es un tema un poco que se podía hablar media hora. Pero, es decir, hay una reforma en curso. Una pregunta. Sí. ¿El flujo migratorio descontrolado, ilegal, que está ocurriendo actualmente en el sur de Europa, se puede frenar o no se puede frenar por parte de la Unión Europea? Es decir, si son solicitantes de asilo, ahí... El económico. El económico, dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dice en un artículo, el 78-79, que la Unión Europea desarrollará una política común de inmigración, pero especifica que le corresponde a cada Estado miembro decidir el cupo, el número de inmigrantes económicos que puede dejar entrar en su país para trabajar por cuenta ajena, que es lo normal, o incluso por cuenta propia. Es decir, ahí no hay, de momento no está previsto, que haya una armonización de unos cupos de inmigración para los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Cada Estado miembro sigue siendo libre de determinar cuántos entran en su país. Entonces, claro, para entrar en España, pues, es decir, hay que tener, si se viene de un país tercero, no estos países pues, africanos, de donde sea, básicamente necesitan un visado. Aunque hay una serie de países para los cuales no hace falta visado, pero para trabajar por cuenta ajena, sobre todo, que lo normal, pues hace falta un visado de trabajo para que puedan venir a trabajar a España. Si no lo piden y no lo tienen, pues son inmigrantes económicos irregulares o ilegales, o como se quiera llamar. La Unión Europea, lo único que, en lo que más se centra es verdad que la parte de asilo y la inmigración irregular económica, pues la deja más, digamos, en manos de cada Estado miembro. El nivel de armonización se ha perseguido sobre todo en el tema del asilo, porque tiene también más complicaciones jurídicas y tal, y lo que es la inmigración más económica, esto básicamente sigue siendo una competencia de los Estados miembros. Quizá, bueno, en pocas palabras, creo que no tenemos mucho más tiempo, eso es un poco ¿no? Incluso con la reforma nueva, que va a entrar básicamente en vigor en 2026, eso es la situación. Muchísimas gracias, Ángel. Ya lo lamento, pero no tenemos más tiempo, así que solo nos queda agradecerte tu presencia. Habíamos prometido un súper experto en la Unión Europea y hemos cumplido. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias.